Eh, Buen día, este video es para de la Corporación Universitaria Senda del tercer semestre. Mi nombre es David Quiroga. Pues voy a hacer como una relación entre el texto de Educación Física en Colombia de Víctor Jairo Chinchilla, donde pues nos contextualiza sobre lo que pasó en la transformación de la historia de la educación física en Colombia alrededor del siglo XX, pues hasta finales del siglo XX. ¿Sí? Entonces digamos que en el texto nos hablan de la importancia de los estudios históricos, como lo fue lo que hizo el profesor Raúl Blanco, el cual manifestó las dificultades en Colombia para em, la información que se proporciona sobre la educación física, los juegos y la recreación, ¿sí? Que es como lo que abarca en sí la educación física y su forma de llegar a los estudiantes, ¿sí? Entonces también en el texto nos habla sobre la parte de crecimiento del deporte, la, la, mm, la influencia política y pues teniendo en cuenta que en esa época era como muy dominante la cuestión de la religión, ¿sí? Entonces había un choque en ese sentido donde la religión se oponía porque pues la religión ve al cuerpo como, bueno, en ese entonces lo veía como el cuerpo como algo pecaminoso, ¿sí? Como que está mal visto. Entonces pues la religión era eh, muy dominante y pues el eje central de la política, la sociedad, la educación. Entonces pues esto tiene un gran choque. También se da una evolución política deportiva, ¿sí? Donde se da una burocracia en relación a a los dirigentes deportivos, ¿sí? Entonces también se destaca el papel del deportista para la sociedad y para la grandeza de la práctica, pues ya que se ve al deportista como, ¿cómo decirlo?, como figura pública, se ve como ídolo. Entonces, pues esto hace como una relación al cuerpo, del ideal de cuerpo, de la persona que debe ser idónea en la sociedad. Ya para hacer como una relación con el texto que escogimos en nuestro grupo, se llama La educación física del deporte en Colombia. Un diálogo entre la religión y la pedagogía. ¿Sí? Ese texto pues habla realmente de la educación física, la religión, la pedagogía y la teología del deporte. ¿Sí? Entonces pues el texto nos inicia hablando de los elementos de la pedagogía moderna, donde pues como lo mencioné anteriormente, con el otro texto es dirigido por la Iglesia Católica, donde dos hermanos Restrepo solicitan el aval del obispo de Popayán y las recomendaciones del ministerio para, como para implementar la educación física como en el sistema educativo, ¿sí? Ya después viene lo que se implementa como el concepto de pedagogía, donde es que el hombre le da luz a la razón y a la fe, ¿sí? Comprendiendo la religión y la política, y ya se involucra la familia en el sistema educativo. Esta pedagogía tiene como dos referentes, que es la educación materialista y el sistema espiritualista, que hace como una división entre la parte del cuerpo y seguir con las costumbres religiosas, ¿sí? De hacer una sola corriente en relación a que está em, la, la creencia y las prácticas educativas y más cosas que van en relación al cuerpo. También quería, la pedagogía quería que concibiera un hombre libre hacia los fines en los que ha sido creado. Sí, estos fines era cumplir con sus deberes y con Dios. Entonces, pues, digamos que esto ayuda a como la pedagogía dirigida al perfeccionamiento del hombre en relación a cómo ser más eficaz a la hora de desempeñar sus deberes, pero sin dejar a un lado a Dios, ¿sí? Entonces es como la unión entre estas dos. Ya en el texto nos hablan sobre el concepto de ser humano, donde se encuentran las facultades del hombre, donde está el movimiento, la venganza, la sensibilidad cognitiva y afectiva. Todo esto en horas de un entendimiento y voluntad, donde hace relación de que
Primero está la voluntad y después el comprender todas estas que hacen al hombre, ¿sí? Son como las facultades descriptivas de lo que el texto refleja lo que es ser hombre. También en el texto nos habla de la cultura física, moral y mental, donde realmente es un texto donde da luz a la gran importancia de la reestructuración de la historia de la educación física y los deportes en Colombia, ya que esto es bastante importante porque le da como una respuesta a la iglesia, donde le da que es una educación integral, ¿sí? Dejando el cuerpo a un lado de la formación cognitiva, ¿sí? Entonces la iglesia apoya esta noción y pues también es bastante importante porque relaciona un solo vínculo entre lo espiritual y lo social, ¿sí? Pues ya para concluir, el texto, pues la religión era muy importante en Colombia. La educación pasa por un proceso cultural donde por dicho proceso llega a lograr formar personas desde las demandas sociales y los intereses de la iglesia. Pues esto quiere decir que todo ese proceso de educación logra las expectativas de la iglesia, donde pues se forma a los ciudadanos que ellos quieren formar, ¿sí? Y pues digamos que esto le hace bien a la iglesia porque se logra identificar con estas personas y los ponen de ejemplo como ciudadanos ejemplares, ¿sí? Y a inicios del siglo XX la educación física y los deportes consigue un sentido teológico. La pedagogía y la espiritualidad se orientan a un mismo sentir y actuar. Y la cultura física se ve como el fortalecimiento de la relación del Dios, el fortalecimiento de la relación Dios-hombre en busca de la felicidad humana. Entonces, pues ya se ve de una mirada de pecado a una mirada de la integralidad de la educación y como el docente de educación física hace un complemento entre las relaciones cognitivas y el movimiento del ser humano. Bueno, en este video les vengo a hablar sobre la historiografía de la educación física en Colombia. Lo primero que nos lleva a este texto es cómo la educación física empieza a coger fuerza en Colombia en el siglo XX a partir de ciertas tesis que dieron varios estudiantes de la Universidad Pedagógica, pues ya que a la educación física pues no se le da la suficiente importancia en el ámbito de la educación. Muchos archivos sobre este tema están desaparecidos o fueron eliminados los archivos de la Comisión Nacional de la Educación Física. Bueno, hablando un poco ya de las tesis que mencioné anteriormente, pues estas han tenido un gran impacto en la educación física, ya que en estas se empezó a tener más importancia en la investigación histórica de la educación física en trabajos en tesis de pregrados y postgrados. Bueno, algunas de estas tesis fueron el surgimiento de la educación física y el tiempo libre, la educación física y la mujer, educación física y deporte, y aproximación a una historia de la sexualidad por la Universidad Pedagógica. Bueno, gracias a esto se empieza a considerar que la educación física ya empieza a tener un estatuto teórico propio, que su objeto de estudio es la reflexión en torno al movimiento, al desarrollo del cuerpo y la formación integral del individuo. Bueno, también nos dice que se configura un discurso que se aleja de la concepción moralista de la educación católica. El nuevo discurso de la educación física se basaba en la escuela activa y enfatizaba en la higiene, la alimentación y el ejercicio físico. Pues esto puede contradecir un poco lo que dice el texto que encontré, el cual es la educación física y el deporte en Colombia, un diálogo entre la religión y la pedagogía en los inicios del siglo XX. Este nos dice pues que la educación física en Colombia adquirió un sentido teológico y nos dice que la cultura física es un medio para fortalecer las facultades humanas, como está la voluntad, la relación de Dios,
hombre y el otro, siendo esto una búsqueda de la felicidad humana. Bueno, pero estos también tienen relación basados en la higiene para tener un mejor cuidado del cuerpo y evitar futuras enfermedades. Y esto se hacía para mejorar la salud interna del organismo y la salud mental del hombre. Además, este tiene un discurso moralista, el cual nos dice que mente sana, cuerpo sano, lo cual nos lleva a una mejor integración social en el contexto y con los demás. El texto, el segundo texto, que fue el que encontramos, nos habla también de una moral, pero está basada ya en... pero está ya basada en Dios. O sea que todas las prácticas humanas de relación e integración, que también tenían como objeto lo que es la higiene, que ya mencioné anteriormente, la salud y el bienestar humano, están direccionadas hacia algo divino, o sea, hacia un Dios, como lo es en nuestra sociedad, pues el Dios de la religión católica. Bueno, ya como digamos una reflexión que me dejó esto, es que la educación en sí siempre ha estado permeada por la religión, y pues esto es algo que no me parece correcto, ya que la religión en muchos casos no ha dejado avanzar la educación como una mejor manera. Siempre la limita a sus creencias, y todo se basa en esto. En cambio, si se alejara de este discurso religioso, creo que habría un proceso de educación, que habría un progreso en la educación mucho mejor que el que hay ahora. Además, me llama mucho la atención el discurso de la higiene, pues ya que esto nos lleva a tener, ¿cómo decirlo?, un bienestar humano, por decirlo así, mucho mejor, a mejorar nuestro cuerpo y nuestro organismo en sí. Y yo creo que esto nos ayudaría a tener una mejor vida también, este discurso de la salud. Además, pienso que, como lo decía en el texto, ya la educación física pues ya ha tenido un avance teórico, ya ha tenido un avance en investigación, y veo que ya la educación física pues no se ve como antes, que solo era que solo se basaba en el deporte, sino que ya se basa en una integración social, en un cuidado corporal. Bueno, buenas tardes. Nos va a hablar sobre la relación de las dos lecturas, sobre la educación física, sobre la historia prácticamente. La primera lectura se llama La historia gráfica de la educación física en Colombia, y la otra se llama la educación física y el deporte en Colombia, un diálogo entre la religión y la pedagogía en los inicios del siglo XX. Bueno, básicamente, para iniciar, yo voy a ir leyendo unas citas, y con base en esto pues voy explicando como la relación que se tiene en la actualidad. Entonces, primero se dice que la historia de la educación física siempre ha tenido diferentes investigaciones, y pues por eso es que hoy en día se dice que el educador físico, o nos recalcan mucho, es que siempre tenemos que estar en constante investigación, ya que todo va cambiando, y pues no siempre la misma base epistemológica nos va a servir como para guiarnos, o sea, todo es cambiante. Otra cosa, uno de los primeros autores en hablar que empezó como a recalcar la educación física fue el profesor uruguayo Raúl Blanco, en su texto sobre la historia universal de la educación física.
en donde en este capítulo el periódico Colombia manifestaba las dificultades que se tenían para obtener información sobre la educación física. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, entonces lo que acontece con eso es que nosotros, el campo laboral de nosotros o el campo disciplinar, que pena, siempre se ha tenido como si no tuviera importancia este libro, como si no tuviera importancia este campo disciplinar como algo que no vale, viendo que nosotros tenemos la posibilidad de poder enseñar varios campos disciplinares desde nuestro campo, ya que nuestra herramienta de trabajo como tal es nuestro cuerpo y por medio de él podemos aprender muchas cosas y de historia, de sociales, de ciencias, o sea, hasta matemáticas, ya que esto es una ventaja, ya que otros campos no pueden hacer esto. Y pues este texto también nos narra de cómo se comenzó a integrar la educación física en el sistema educativo y cómo la Universidad Nacional fue una de las primeras que comenzó con este trabajo. Otros autores que hablaban era Jorge Bejarano y Miguel Jiménez López, que proporcionaron una valiosa información sobre la importancia fundamental que tiene la educación física en las primeras 4 décadas del siglo XX, en los procesos de modernización. Y pues acá también habla sobre que ya empezó la organización del deporte. Tenemos que tener en cuenta que pues nuestro campo también se basa en la recreación, en el deporte y pues en el enseñar como tal. Entonces, en 1986 se celebra unos años del Instituto Nacional de Educación Física, que se publicó el texto escrito por Alberto Gómez Moreno y Alberto Parra, quienes titulan estos 50 años de historia de la educación física. Entonces, como podemos ver, en 1986 ya se saca el primer libro sobre la educación física y la realización del cuarto Congreso Panamericano de la Educación Física en 1964 y en la creación de Coldeportes, que fue en 1968. Entonces, básicamente lo que nos centra es como la educación física básicamente empezó a integrarse y cómo empezó a darse a conocer por medio por medio de estas cosas que realizaba, por medio de sus tesis, investigaciones e información que brindaba ya como tal, ya que esto también lo plantean desde varios autores. Y el principal autor es Víctor Jairo Chinchilla, que es un gran profesor ahorita muy conocido por iniciar con este tema de la educación física. Ya pasando a la otra lectura, esta lectura es planteada por Jonathan Andrés Rueda Penagos y Jesús María Pinilla. Entonces, básicamente nos habla de la relación que tenía el hombre entre la educación física y la religión. Entonces, cómo esos dos de una forma se compactaban. Se dice que básicamente para Restrepo, el concepto de la pedagogía en 1911, la pedagogía era considerada como la conciencia del progreso en la que se estudia el destino del hombre a la luz de la razón y la fe. Entonces esto nos da a entender de cómo se tenía que relacionar el hombre con Dios. Entonces básicamente era esto, y como pues esto era como un proceso que él llevaba, y este se veía como en dos sistemas: el sistema de educación materialista y el sistema espiritualista. Entonces decía que eran entendidos como aquellos supremos relacionados con la naturaleza y el estado fin del hombre, y los cuales las leyes del desarrollo humano, los trabajos educativos deberían subordinarse. Y la otra parte que se veía en estas que se veía la pedagogía, era básicamente pues el arte, que era la educación que tenía que ver con los métodos y la forma de enseñanza que les daba a los hombres como tal en el sentido pedagógico católico. Entonces pues básicamente acá se refleja como un poco la pedagogía católica
y cómo se veía pues de una u otra forma impuesta la religión sí, más que todo la religión, porque básicamente pues habla sobre esa relación que se tenía mutuamente. Y también pues en parte la lectura se fundamentó, como en una parte se fundamentó sobre el método Pestalozzi de los pedagogos colombianos. Otra parte que nos hablaba era sobre la cultura física y la educación física. Entonces, básicamente, ¿qué era lo que decía esto? Que la cultura física, moral y mental, escrito por Núñez en 1936, era la gran importancia de la reconstrucción de la historia de la educación física, del deporte en Colombia y su sentido religioso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que están como formando de una u otra forma la religión como con el deporte y el hombre. Lo que decía, básicamente la cultura física cuando hacían referencia a esto, era que eran ejercicios de ritmo, ejercicios suaves, ejercicios de respiración profunda entre otras cosas, y que ya como tal la educación física lo vean desde el punto de vista como ejercicios violentos y deportes de igual género, donde ellos pues básicamente no necesitaban mentores. Entonces pues básicamente en general de esto es lo que nos habla esta otra lectura. Por otra parte, eh, pues pues no he tenido como una experiencia así muy parecida con la relación a la lectura, pero sí siempre tuve presente que el espacio de educación física en los colegios o donde yo estudiaba siempre se veía como un tipo de descanso donde solo nos iban a enseñarnos sino a dejar patear solo un balón, viendo que cuando algún profesor marcaba como la diferencia, pues los estudiantes no les gustaba esto, porque tenían una perspectiva muy diferente de lo que es en realidad la educación física, y por esto mismo es que se desvaloriza mucho este campo disciplinario. Entonces creo que eso es uno de los motivos por los que muchos estudiamos esto, para darle otra perspectiva, otra concepción de lo que es en realidad la educación física y lo importante también que es este campo disciplinario. Bueno, entonces les voy a hablar un poco de la historia de la educación física en Colombia, del señor Chinchilla, como para hablar un poco de eso, como para hacer un contexto. Entonces, la lectura habla de cómo ha sido la educación física a lo largo pues, de la historia en Colombia. También él hace como habla de, de temas como porque es importante primero saber esa historia, saber la importancia de lo que ha pasado, cómo ha evolucionado la educación física en estos años, ¿sí? También nos habla de que antes pues la educación física se trataba más de enseñar o moldear un cuerpo o para mi punto de vista, que sea como más para el trabajo o como para la guerra, sí, como para eso. Pero en la historia pues hay, como dice el texto, pues sí era así, pero fue cambiándose de poco a poco con nuevos enfoques y nuevos temas, como por ejemplo que se hablaba de que la educación física era más allá de lo que dije anteriormente, sino que tenía más que ver también con la mente, como entender el estado del cuerpo, saber cómo se interactuaba antes, cómo el cuerpo reacciona a ciertas cosas, a ciertos estados de ánimo o actitudes de la persona, ¿sí? Entonces eso es lo que en el primer texto pues habla. También habla de una perspectiva del cuerpo, que como dije anteriormente, el cuerpo era antes como visto para eso, como para enseñar a que estuviera en buena forma física, pero también se fue yendo investigando de que esto era mucho más allá, de que se podía enseñar también otras maneras, de que el cuerpo era también, como lo digo, era
es como cuerpo y mente, ¿sí? Que eso va unido, ¿sí? Y entender todo esto, a lo que lleva, a cómo el cuerpo siente, cómo actúa, qué genera, qué sensaciones tiene, ¿sí? Entonces él habla de esto, de esos cambios que han habido a lo largo del tiempo. También él habla también de la creación pues ya de los centros de educación física, también como con deportes, que ahí fue sí, como cuando se creó eso, pues ya cuando se creó con deportes, pues se ve que ya como la educación física va más en serio, va enfocada de otra manera, que como en moldear un cuerpo, ¿sí? Va más a que tiene más comprensión, a que tiene más investigación, a que tiene que analizar más, a comprender, a investigar y eso. Entonces eso es lo que habla como el primer texto, que es muy interesante y es recomendado también mucho para los estudiantes de educación física y profesores que ya estén como ejerciendo su carrera, que lean esto y que entiendan un poco más la educación física. Algo también que habla el primer texto es también como el concepto de pedagogía, ¿sí? Que ya pues como ya han dicho ha cambiado en este siglo, ¿sí? Ya no es como que enseñarles como para que enseñarles ejercicios o enseñarles maneras de tener un cuerpo como fuerte de esa manera, sino que ha ido evolucionando a tal punto de hasta entender por qué uno genera ciertos movimientos o hace ciertas cosas o ciertas características, ¿sí? Que es algo que creo que en el primer texto es lo que quiere como que el autor tener esto claro, la evolución que ha habido y lo que se ha creado hasta el momento de hoy, cosa de que pues no se ha visto ya que se sigue manejando los métodos de hace varios años. Por eso he recomendado que lean tanto estudiantes como profesores este texto. Pasando al que tocaba como investigar, que sea similar a lo que estamos leyendo, ese habla más de como cada concepto de la educación física, ¿sí? Entonces nos habla también del concepto del ser humano, que es como mirar cómo se comporta el ser humano, cómo es el cuerpo de una persona, porque cada cuerpo es distinto, y saber eso, sí, saber cada concepción del cuerpo y el ser humano. También habla como la cultura física, que es como lo que se ha venido anteriormente, de que era como mantener un estado físico bien, pero también habla también de lo que es el estado mental, que es algo que también se une con el cuerpo. Y también habla de lo cultural, que esto también viene por cultura, ¿sí? Entonces, como hablaba en el siguiente texto, hacen que la educación física va más allá del cuerpo, y en el segundo que encontramos hace énfasis en eso, en como que en cada aspecto a lo que lleva la educación física, ¿sí? También habla mucho del concepto, pues ya habla de la cultura mental, habla de la moral, que es algo que tiene que ver mucho con la religión, que en ese tiempo para enseñar esto, como para enseñarlo del cuerpo, tenía que también ir arraigado al ámbito pues al ámbito de la iglesia, ¿sí? Ya que en ese tiempo pues o anteriormente pues la iglesia siempre estaba incluida en la educación. Entonces en ese tiempo ya la educación física era más vista como ya era pedagogía, ya era más como enseñarles lo que genera el cuerpo, lo que genera en uno, cómo con el cuerpo se expresa ciertas emociones, ciertas cosas, ¿sí? Y también pues ya como dije anteriormente, el concepto pues de cultura, que es como el por qué uno se comporta así, el mirar de dónde uno genera ciertos comportamientos, ¿sí? Y
y analizar y poder como explicar el por qué hace esto. Entonces eso es básicamente lo que hablan los textos. Uno habla de la historia como tal, que uno debe saber, y la evolución de la educación física, y el otro habla más, hace énfasis en cada aspecto que se fue evolucionando, desde cómo se enseñaba la educación física hasta cómo, hasta hoy en día, cómo, cómo el cuerpo se comporta y cómo es. Y vuelvo y digo, es muy importante de que cada profesor y estudiante sepa o lea estos textos para que como que se genere ciertos cambios que son necesarios para la educación física. Gracias.